¿no? Un influencer es aquel que por su posición, ¿no? Por su posición en el mercado, por lo que ha podido desarrollar, influye, ¿no? Incide en el consumo de los demás, es un referente hacia los demás, ¿no? El abogado es un abogado, Íñigo Pérez Carazo, tiene una lectura bastante amplia, de más de 100 páginas, ¿no? Abogado español, sobre este tema, aborda todos los tipos de influencers que hay, ¿no? Porque el streamer, vamos a ver, es un tipo de influencer, ¿no? Los diversos rendimientos que pueden obtener, ¿no? Por supuesto, desde la óptica del derecho español, pero es bastante útil para aterrizarlo al derecho local, en el cual no tenemos una regulación específica de los rendimientos que reciben estos influencers desde la óptica tributaria, ¿no? Dicho eso, que es un influencer, hay una serie de agentes, ¿no? Que participan en la generación del ingreso de los influencers, ¿no? Está, por supuesto, la persona, el influencer, que es aquel que logra este posicionamiento e influencia a los demás, ¿no? Como referentes de consumo. Está también las empresas por el lado que tienen sus productos y que tienen esta necesidad de promocionar o publicitar estos productos. Entonces vamos a ver que ahí el influencer pues va a recibir un ingreso por esta publicidad, ¿no? Es el medio a través del cual se realiza esta promoción o publicidad y también se posiciona de la imagen del influencer, que es a través justamente de las plataformas, ¿no? A su vez, pues hay una comercialización de productos que puede darse a través del merchandising o de los propios productos que son promocionados, y luego, las que no, además no son menores, ¿no? Ciertas donaciones que pueden hacer los suscriptores o los propios usuarios o la audiencia de este influencer, ¿no? Entonces, más o menos tenemos este es, digamos, el esquema general que debe quedar claro, ¿no? En este negocio tenemos al influencer y en cada extremo, digamos, si se quiere decir, está la empresa, ¿no? Que tiene la necesidad de posesionar su producto, por tanto va a pagarlo por publicidad al influencer para posicionar su marca y su producto, y del otro lado los consumidores, que son los usuarios, ¿no? ¿Y cuál es el canal para realizar este tipo de interacción entre estos tres agentes? Pues las plataformas, las redes sociales, ¿no? Eh, entonces, dicho eso, ¿no? Y ya entrando un poco al tema que interesa, que es el tema tributario, la tributación siempre, como ustedes, me imagino, están en el equipo y los oyentes vinculados a la materia tributaria, ¿no? El interés es por ver dónde está la utilidad, dónde está el rendimiento que obtienen para ver si es que eso es susceptible de gravamen o no, si es que se va a afectar a impuestos o no, tanto al impuesto a la renta como al IGB. ¿Por qué no pensar en una imposición también al consumo de los influencers? Va a depender de cómo conceptualizamos o bajo qué naturaleza le damos a cada tipo de rendimiento que van a obtener los denominados ahora influencers, ¿no? Entonces, a mí esta gráfica me pareció sumamente importante para establecer cuáles son las fuentes de los ingresos, ¿no? Las fuentes de los ingresos de los influencers. Por un lado, puede ser la creación del propio contenido que hace el influencer, ¿no? Ese puede ser una fuente de ingreso, pero también puede ser la propia explotación de su imagen y, como no, seguramente el más común, el servicio de publicidad que se le da a los terceros, ¿no? Para el posicionamiento de las marcas, que además es lo más común que escuchamos, ¿no? Si ustedes en algún momento de ocio, por ejemplo, escuchan algún programa de farándula, ¿no? Dicen, sí, que tal actriz o tal modelo, pues, ¿no? Ha obtenido tanto por promocionar tal marca, ¿no? Y le regalan un producto de la marca. Ese es quizás lo más común, pero no es el único rendimiento. El rendimiento por publicidad no es el único. Hay también en otros que se dedica por la propia creación de su contenido y por la propia explotación de su imagen, ¿no? Por el posicionamiento que llega a lograr, que destaca frente a los otros influencers, ¿no? Si uno revisa la data, digamos, económica o financiera de los ingresos de los youtubers o de los influencers más importantes a nivel del mundo, se podrán dar cuenta que no son ingresos nada despreciables. Inclusive ya en los países europeos empiezan, ¿no?, a haber cambios de residencia
para buscar minorar la carga fiscal de alguno de ellos, los más, al menos los que tienen ingresos más relevantes o representativos. Entonces, establecido estos tres ejes, si se quiere decir, o tres, sí, fuentes centrales de la generación de ingresos, ¿no? Como puede ser la creación del contenido, los servicios que prestas terceros, que es la publicidad, ¿no? Y el propio ingreso por la posicionamiento de su imagen, pues tenemos que el influencer termina recibiendo en la generalidad, porque también esto va a depender del contrato que tiene específicamente el influencer con la red, ¿no? La red social, o sea, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ¿no? Cualquiera de ellas. No todos los contratos son iguales, no todos los contratos contemplan las mismas contraprestaciones, ¿no? Entonces, y además no todos los contratos son sinalagmáticos, quiero decir recíprocos, ¿no? Que hay prestaciones de ambos lados. Hay en algunos casos en donde solamente las obligaciones son del lado del influencer, ¿no? Entonces hay que entrar a ver a la casuística. Esto es muy casuístico, pero la generalidad nos lleva a decir que normalmente tienen todos este tipo de ingresos, ¿no? Los ingresos, por ejemplo, obtenidos por la propia plataforma, que son los tipos de anuncios, ¿no? Que circulan o se promocionan, ¿no? En el momento en que el influencer está dando a conocer su contenido, ¿no? Entonces, el influencer está dando el contenido y hay publicidad de ciertas marcas que se transmite en el momento en donde el influencer está dando a conocer el contenido, ¿no? Eso se parece mucho a la televisión, ¿no? Cuando hay un programa y en ese programa, el programa de mayor rating, pues la publicidad que pasa es una publicidad evidentemente que cuesta más, ¿no? Que la publicidad, por ejemplo, de un horario de madrugada, ¿no? Porque es en hora punta. Más o menos esa es la lógica, pero llevado aquí a la red, ¿no? Luego está la publicidad de patrocinio de marca de terceras, ¿no? De terceras empresas, ¿no? Esto es lo que les decía que es lo más común, recibir los ingresos por la publicidad o por la promoción de ciertas marcas, pero no es lo único, ¿no? Luego está la venta de ciertos productos de merchandising o puede recibir, por ejemplo, comisiones, ¿no? Por ventas o incrementar ventas de ciertos productos. Eso también es común, de hecho, el Indecopi tuvo un pronunciamiento respecto de esto, ¿no? Que debería dejar claro que, por ejemplo, salía un actor conocido, ¿no? Y decía, consuman tal producto porque con esto yo bajé de peso o esto, pues, es un desinfectante que combate el COVID, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí el Indecopi dijo, tengan mucho cuidado, ¿no? Con el tipo de promoción, porque si efectivamente, no lo han realizado, pues podría influir a un entendimiento o mal informar al consumidor, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que el influencer logra, ¿no? Referir en el consumo cierto producto, ¿no? Y le pagan ciertas comisiones, ya no es solo por publicidad, sino además recibe comisión por el incremento en el volumen de ventas de ese producto, ¿no? Y luego también puede haber, ¿no? Otros ingresos por algún evento online. Esto va más a los streamers, entiendo, cuando por ejemplo, no sé, hay un concurso de un video, van a hacer el demo de un video o de un videojuego, lo que fuere, y entonces generan concursos para ver cómo es el video y entonces ahí todo eso es online. También el influencer recibe ingresos por ese evento específico, ¿no? Y por último, las donaciones, ¿no? A través de las plataformas, ¿no? Que esos los dan normalmente los suscriptores, pero es canalizado a través de la plataforma, ¿no? La plataforma es la que les paga esas donaciones, por llamarlo de alguna forma, de los agentes, ¿no? Eh, Entonces, ya tenemos, hasta ahí entiendo que la sesión de preguntas va a ser hacia el final, pero eso es más o menos, y es importante que quede claro, cinco tipos que de alguna manera, siempre cuando uno trata de clasificar, pues hay un sesgo de que alguno quede fuera o no encaje del todo, pero es una buena metodología para poder explicar un tema. Entonces, aquí han sido clasificados en cinco, si se quiere decir, secciones, ¿no? Uno vinculado al tema de la publicidad que se transmite en la plataforma durante la exposición
del contenido del influencer. Luego está el tema de la publicidad, ese es bastante más claro porque estamos acostumbrados a ello, ¿no? Por la promoción de un producto, pues se le paga por publicidad. Luego está la venta de bienes, ¿no? Aquí se parece mucho al comisionista mercantil, ¿no? Que recibe cierta comisión por la colocación de un producto. Luego está también otro tipo de ingresos, ¿no? Que son por los eventos que se hacen en vivo, ¿no? En la propia plataforma o en las redes, ¿no? Y luego las donaciones que tienen sus suscriptores, y ahí va a depender del número de audiencia que tienen. Entonces, eso es importante porque tenemos que entrar a la caracterización de cada tipo de ingreso para establecer la tributación, ¿no? Si nosotros no entramos al detalle de qué tipo de ingreso obtiene el influencer, no vamos a estar en capacidad de establecer la naturaleza tributaria, ergo no vamos a poder determinar cuál es efectivamente la carga tributaria que debería este ingreso soportar. Por eso es que me pareció importante abordar este tema, que es el influencer, de dónde son las fuentes de sus ingresos y finalmente qué tipo de ingreso es que va a obtener, ¿no? Entonces, dicho eso y teniendo claro eso, ahora sí vamos a la materia tributaria, ¿no? Por ejemplo, los ingresos de la plataforma, ¿no? Los ingresos de la plataforma, si los tenemos que definir, podría ser como pagos relacionados, ¿no? Con la cantidad de anuncios, ¿no? Mostrados en los perfiles o canales del influencer. Puede ser una forma de cuantificar el ingreso, ¿no? A través de los clics que se da, ¿no? O de los likes, dependiendo de la plataforma que sea, ¿no? Y aquí la discusión, ¿no? La discusión podría ser qué tipo de rendimiento es este para efectos tributarios, ¿no? Se trataría más bien de la cesión de un contenido, ¿no? Y en ese caso podríamos asimilarlo a la cesión de un bien mueble, intangible, y por tanto podríamos estar en el esquema de la primera categoría, ¿no? Aquí hablamos del artículo 23, ¿no? Que tiene, no solamente cubre alquileres, sino cubre en general la cesión de cualquier bien tangible o intangible, o los derechos que recaen sobre ellos, ¿no? Dice la norma. Entonces, podría ser una opción, o no, más bien podría decirse que estamos ante la conjunción, ¿no? De trabajo y capital, ¿no? Y por tanto ya estamos ante el desarrollo de una actividad económica y por tanto eso indica una tributación ya más bien de tercera porque tiene un rasgo empresarial, ¿no? Es un poco la discusión que se suscita, ¿no? Y no es un tema zanjado, Sunat ha tenido una interpretación que, como digo, no es oficial en el sentido de que, pero digamos, a nivel de fiscalización, eh, en algunos casos, ¿no? Podría ser que ha considerado que son más de la tercera, ¿no? Que hay una actividad empresarial detrás, ¿no? Y de hecho respaldado de alguna manera en la resolución que veremos luego detalle, emitida por el Tribunal Fiscal en el 2017. Si bien no es cierto para un caso de influencer, sí para un caso muy parecido en donde se cuelga contenido, o sea upload de contenido en páginas web, ¿no? Y no dejaría de tener razón la administración tributaria, siempre que así la norma lo haya regulado, ¿no? Vamos a ver que en el derecho comparado, la mayoría de países, pues esto lo trata como una actividad empresarial. Pero pasa por regularlo de manera expresa de alguna manera en su normativa, ¿no? Cosa que no tenemos en nuestra ley peruana. Luego está el tema de la publicidad y patrocinio, ¿no? Allí básicamente podría ser entendido como un rendimiento proveniente, ¿no? de su imagen, de la explotación de su imagen, ¿no? Porque el hecho de que se logre el posicionamiento del influencer y como tal, pues la publicidad que se promociona en el momento en que el influencer está dando a conocer el contenido, pues solo se logra por el posicionamiento, ¿no? De ese influencer, es que finalmente es el derecho a la imagen que tiene, ¿no? Eso es lo que está explotando. Y ahí sí, eso debería ser catalogado como una renta de segunda categoría, ¿no? Porque, pues, la explotación, ¿no? La explotación del intangible en nuestra norma está previsto en el artículo 24, ¿no? Y hay allí una renta del capital, ¿no? Por un intangible, que sería el derecho de imagen, ¿no?
Como digo, esto todo es debatible porque no está puesto de manera expresa en la ley, tampoco tenemos un pronunciamiento específico sobre este tema a nivel de la Administración Tributaria, ni tampoco del Tribunal Fiscal, porque el pronunciamiento que hay del Tribunal Fiscal, veremos, es referido a otro supuesto, pero que es asimilable al caso de los influencers. Eh, Luego está el tema de la venta directa, ¿no? Allí estamos ante una comisión de bienes, la comisión de bienes sí tiene una regulación específica, ¿no? Y el agente mercantil, en caso que tenga mandato para la venta de esos bienes, ¿no? Y ahí va a depender de la regulación contractual, nuevamente, que tenga el influencer, pues eso sí califica como renta de tercera categoría, ¿no? Y luego en el tema de las donaciones, es claro que si está expresamente contemplado en el contrato como una liberalidad o una donación que da la audiencia y que se canaliza a través de la plataforma, también pues ahí no va a haber gravamen porque finalmente las donaciones en cabeza de una persona natural, pues como ustedes deben saber, no está grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Y aquí va a depender de que no haya la interposición de una persona jurídica o no se entienda de que finalmente estamos ante el ejercicio de un negocio que engloba todo el tipo de ingresos, ¿no? Porque aquí aprovecho para introducir el tema del derecho comparado. En el derecho comparado hay legislaciones que han optado por tratar de manera global todos los ingresos. Entonces, estos 4 cuadros que tenemos aquí en pantalla, que un poco tratan de graficar, ¿no?, los tipos de ingresos que hay y la tributación que podría alcanzarlos, hay legislaciones que han considerado tratar todos ellos dentro de una sola categoría, ¿no? Y si tienen que elegir una categoría, eligen la categoría de actividad empresarial. Entonces, todo termina grabado como actividad empresarial. En el Perú, como no hay una legislación específica sobre este tema, pues hay que entrar al análisis de qué tipo de rendimiento recibe y cuál es su fuente para establecer su gravamen, ¿no? Y aquí, repito, si es que no se ha interpuesto una persona jurídica y no se puede decir que hay una actividad empresarial respecto de todos los ingresos que se obtienen, pues las donaciones, por ejemplo, terminarían excluidas de gravamen. Ahora sí vamos a el tema de la resolución del Tribunal Fiscal. La resolución del Tribunal Fiscal, decía, no trata específicamente de un influencer, pero sí de un titular que en este caso, a diferencia del influencer, porque claro, el influencer puede ser el propietario o no del contenido, ¿no? Depende también de la regulación contractual que tenga con la plataforma. Pero en este caso que se analiza en la resolución del Tribunal Fiscal, pues sí era propietario de la página web, ¿no? Y en esa página web se hacía ciertos programas y cierta publicidad, ¿no es cierto? En pantalla tienen un resumen de esa resolución del 2017, la 099-345-2017, ¿no? Y en resumen, se suscribe un contrato, ¿no? Donde se acepta la colocación de publicidad y anuncios de terceros, ¿no? Hay también resultados de búsqueda en los sitios web, ¿no? Y por esa publicidad, pues recibe un pago, ¿no? Un pago a favor. ¿Y cómo es que se computa esa retribución? Sobre la base de los clics o like que se daban respecto del anuncio, ¿no? Y siempre que éstas sean válidas. Eh, pero aquí hay un matiz, repito, importante, ¿no? Que el titular, ¿no?, de estas páginas web era efectivamente el propietario, situación que no necesariamente se va a presentar en los influencers, ¿no? Luego está el contribuyente, ¿no? Además, no solamente permitía que se colgara este tipo de publicidad o anuncios en la web que era de su propiedad, sino que además se comprometía a hacer un mantenimiento, ¿no? A mantener al día los contenidos, que haya un adecuado funcionamiento, ¿no? Y todo lo necesario para la implementación, si necesitaba algún agregado específico, pues también tenía que encargarse de ello, ¿no? O sea, tenía que ser efectiva la publicidad y eso tendría que implicar también no solo el disclosure, o sea, la exhibición de la publicidad en la red, sino también lo que es el mantenimiento y la implementación, que finalmente era lo que iba a permitir que la publicidad se mantenga en largo plazo en la página web, ¿no es cierto? Entonces aquí el tribunal entra en un análisis y el tribunal llega a la conclusión de que aquí sí hay una conjunción de capital y trabajo.
¿no? Y entonces estamos hablando de una renta empresarial, de una renta que debía ser grabada como tercera categoría y además una renta que pasa a ser grabada con el IGB, porque la renta empresarial pues genera la imposición también al consumo, ¿no? Ese es un poco el resumen, ¿no? Que tiene esta RTF. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿este criterio puede ser trasladable a los influencers? O sea, esto quiere decir que todo el rendimiento que obtiene el influencer puede ser catalogado como una renta empresarial, ¿no? Porque finalmente podemos decir que aquí hay una conjunción de capital y trabajo, ¿no? Recordemos cuál podría ser el capital. El capital podría ser el canal, ¿no? O el perfil, la imagen del influencer, ¿no? Y el trabajo, dependiendo del contrato, podría ser pues ya toda la labor que hace para estructurar u organizar el contenido dentro de la web, ¿no? Como decía, en el derecho comparado se ha analizado, ¿no?, las tres posibilidades, ¿no?, que los rendimientos de los influencers, ya sea que tributen como una renta del trabajo, ¿no?, o tributen únicamente como renta del capital, o que tributen más bien como una renta empresarial, que sería la conjunción del trabajo y el capital, ¿no? Vamos a empezar a analizar primero la del trabajo. La del trabajo ha sido la que ha tenido menos, digamos, aplicación en la situación práctica, ¿no? Porque estaría limitada a que en donde hay una relación, ¿no? Ya sea de subordinación, digo, relación laboral, o algún tipo de contratación de servicios, ¿no? O sea, digamos que el influencer no se comprometería a ningún resultado, simplemente estaría prestando los servicios a la plataforma. Y en la casuística de los contratos, pues es difícil, o sea, son de los menos en donde eso se da, ¿no? Si fuese así, pues eso sí sería catalogado como una renta del trabajo. Ponía el ejemplo, esta lectura de el profesor Íñigo, ¿no? Decía, bueno, es lo mismo que un catedrático, ¿no? Es lo mismo que un catedrático que lo contrata la universidad y pues difunde sus contenidos, ¿no? Dicta sus contenidos, pero a su vez también puede vender libros, ¿no? Libros que son de su propia autoría, los puede vender con sus propios alumnos o los puede vender fuera o en toda la universidad, ¿no? Entonces ahí dice, hay que diferenciar, ¿no?, el ingreso que obtiene por el dictado de la clase, que claro, aquí llevándolo al símil de la influencia sería a la difusión del contenido en vivo, ¿no? Y otra cosa es el ingreso por la propia sesión del contenido o por la propia, digamos, explotación de la imagen, ¿no? Eso parecería ya ser un rendimiento de otro tipo que se acercaría más al rendimiento del capital, ¿no? Ya sea que en el contrato, porque aquí hay mucha particularidad en el contrato que tienen los influencers con las redes, ¿no? Entonces va a depender si efectivamente hay una cesión de su contenido o más bien simplemente se trata de la explotación de su imagen, ¿no? En cualquier caso, esos dos deberían ser tratados, en mi opinión, como rentas del capital, ¿no? Y sin duda, si esto ya se hace colectivo, ¿no? Porque también ha habido casos, me parece que en YouTube no, pero a raíz de la investigación que he hecho para la ponencia y ya envolviéndome un poco más ese tema, hay pues otra plataforma que se llama Twitch, no sé si lo he dicho bien, pero que también reditúa y representa también importantes ingresos para los influencers, y ahí también ya se permite, digamos, la interacción de varios influencers, ¿no? Entonces, ya no es solo un influencer, sino es el ejercicio colectivo de esta actividad, ¿no? Y entonces ahí ya uno tiene, pues, ustedes con el olfato de tributaristas, eso ya es un ejercicio colectivo del oficio, pues ya nos lleva a una empresa, nos lleva a una actividad empresarial, en cuyo caso todos los rendimientos deberían ser tratados como una actividad empresarial, como renta tercera, ¿no? Entonces, va a depender del contrato, va a depender del tipo de ejercicio. Si fuese solo individual, ¿no? Si fuese solo individual y el contrato claramente especifique las labores que ejecuta, en mi opinión,
debería, salvo el servicio de publicidad, que sí ahí, digamos, hay una actividad que debiera ser tratada como tercera categoría, los otros rendimientos, ¿no?, que vinculados a la explotación de la imagen o a la cesión del contenido, debieran mantener su naturaleza de renta de segunda, o sea, renta del capital, pero digo, finalmente va a depender de la regulación contractual, ¿no? O sea, si finalmente hay una explotación, porque podría ser que el influencer no solamente le interese ganar por la explotación de su imagen, sino que quiera el conjunto, ¿no? Y haya ya pues toda una organización o una estructura de mantenimiento del contenido o de la web o del canal, de la red con la plataforma y ya haya un rendimiento en función a eso, ¿no? Y ya involucre la venta de bienes, ¿no? Involucre el grado de difusión o de audiencia que tiene, ¿no? Entonces eso ya suena más a una empresa y debiera tributar como renta de tercera categoría, ¿no? En línea también con lo que ha señalado el Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal en esta resolución que comento, lo que ha señalado es que cuando ya hay se cuelga cierto contenido, pero no basta ello, sino que ya hay una organización detrás en el sentido del mantenimiento, del update del contenido, ¿no? Todo que se haga todo aquello, ¿no?, que pueda mantener el contenido a lo largo del tiempo y además que impacte a la audiencia, eso ya sería, ¿no?, el ejercicio de una actividad empresarial. Aquí está un poquito quise graficar, ya que no tenemos una legislación específica, tenemos solamente la aplicación general del impuesto a la renta, ¿no?, que cataloga las rentas en las que hemos conversado, rentas del trabajo, capital y la conjunción de capital y trabajo, que es el ejercicio de la renta empresarial, ¿no? En el derecho comparado sí hay una regulación expresa, de repente en algún momento, en un tiempo no muy lejano, pues haya una específica para este tipo de perfil de oficio, digamos, ¿no?, o de actividad, eh, que es para el caso, por ejemplo, el caso más cercano que tenemos es el caso de Chile, ¿no? Chile ha decidido contemplarlo de manera expresa, que está grabado, ¿no? Y se señala que el gravamen recae sobre el rendimiento, ya sea en especie o en dinero, porque claro, el influencer también puede recibir ciertos bienes o productos, ¿no? Como parte de el famoso canje, ¿no?, como parte de su labor. Entonces, eso también, la ley chilena establece que eso también va a formar parte de la tributación, ¿no? Inclusive regula la obligación de emitir un comprobante de pago, supuesto que aquí todavía no está muy familiarizado o no es muy conocido por los influencers de que exista esta obligación de emitir el comprobante de pago, ¿no? En el caso de Andorra, bueno, Andorra es un país que ha salido, ¿no?, de estar en la lista negra, entonces tiene una regulación menos, una carga tributaria menor a la que puede ser en la región, ¿no? Chile es un país que tiene una carga tributaria similar a la peruana, por ejemplo. En Andorra eso difiere y tienen un impuesto a la renta bastante más bajo que el nuestro, ¿no? Y eso también aplicaría para los influencers, ¿no? Y en España sí, ellos han atendido a aplicar, digamos, la normativa similar que tenemos en la norma general de renta, ¿no? A tratarlo como la conjunción de trabajo y capital, ¿no? Y entonces lo tratan como renta empresarial, hay que darse de alta en el impuesto de las personas físicas y también pues tributa como renta empresarial, están afectos al impuesto al consumo, ¿no? Eh, y ya para ir cerrando y digamos cumplir con el tiempo que se me ha asignado, no quisiera un sábado en la mañana pues extenderlos, por más que el tema da para más y es sumamente interesante. Compartir con ustedes ya las opiniones que hay a nivel de la Agencia Tributaria Española de este tema, ¿no? Y como decía, ¿no?, en España se ha dado y se ha reconocido, ¿no?, que los influencers ejecutan o realizan una actividad económica, ¿no? Y como tal han grabado
y se describe, ¿no? En esta consulta del 099216, ¿no? Se dice, es una actividad consistente en subir videos a canal de YouTube, ¿no? Previamente, perdón, bueno, ustedes lo pueden leer, no quiero invertir tiempo en leerlo, pero en resumen, digamos, es que ya sea que en el móvil o a través de la red, ¿no? Y que tenga una difusión, un impacto al público y que eso reditúe, o sea, te beneficies con un pago económico, un rendimiento económico, pues constituye, dice, una actividad económica, ¿no? Y lo tributa y paga el hecho imponible de las actividades económicas, ¿no? Que finalmente, si lo traducimos al derecho peruano, sería como hacer actividad empresarial, ¿no? Y lo mismo aquí, esta consulta que es más reciente es del 2020, ¿no? La B1417 de 2020. En este caso se refiere, ¿no? Al impuesto al valor añadido y también reitera lo que les vengo diciendo, ¿no? Que son creadores de contenido digital y tienen toda la intención de intervenir en la producción y comercialización de los bienes y servicios, y entonces eso califica como una actividad sujeta al impuesto, que es además una conclusión lógica con lo que deduce el derecho español para la imposición a la renta, ¿no? Bueno, y eso es lo que tenía previsto comentar con ustedes. Espero que haya sido clara la exposición y ahora sí quiero abierta para la sesión de preguntas, siendo las 9:40.